Domingo. Ahora, en la batalla contra la corrupción, pensaba anoche que hay que evitar que ese tema sea manejado con el criterio tradicional que antipartido se manejan las cosas. El gobierno anterior era dirigido por el PLD. Y para mucha gente da una batalla que esta es una lucha contra el PLD. Y no es así. Esta es una lucha porque se cambie la noción de administrar los bienes públicos que han permitido que los gerentes o jefes organicen todo su accionar en función del interés o de la conveniencia. Eso no era ni es una práctica solo del PLD. Aquí ha estado entronizada en el alma de la política desde el inicio, yo insisto, desde que organizamos con Pedro Santana un cerco a los constitucionalistas que estaban elaborando la Constitución para que le metieran el artículo 210, que era la legitimación del comportamiento especial a conveniencia de los que mandaban. Entonces, en todo el proceso de la historia dominicana ha estado presente ese manejo condicional de la función pública, esa degradación de anteponer el interés del que manda a lo que la regla y la ley ordena, a tratar de sacar la ventaja de todo lo que beneficia al que administra, independientemente de que viole todas las recomendaciones que están escritas ahí para guiar su accionar. Y insisto en que ahora hay un cierto júbilo. La gente ve la campaña contra la corrupción como una campaña contra el PLD. E incluso en el propio Partido de la Liberación Dominicana no se entiende esto cuando se pretende separarlo efectivamente del ejercicio de una práctica que ha estado institucionalizada en el país. No, aquí hay que revisar, hay que tratar de rehacer, de refundar la política, de hacerla de nuevo. Y no es solo concentrándonos en repudiar un partido porque fuera el último o porque fuera el que más pudo aprovechar de esa deficiencia. No. Y quiero insistir en esto porque en nombre de transferírselo al PLD puede que muchos funcionarios crean que eso no es válido lo que le estamos diciendo al gobierno anterior para los que están ejerciendo la autoridad ahora. Aquí hay gente que cree que puede cubrirse criticando la corrupción y organizándola simultáneamente a su favor, o condicionándola, tomando algunas precauciones para que no aparezca su vinculación directa con ella. Es decir, una forma de maxificar la eficiencia en la implantación de una práctica que es una tentación. Si tú administras recursos, si tú tienes fondos, si tú tienes una autoridad para decidir incluso asignación de recursos de obras, tú puedes condicionarla tratando de borrar el rastro que te separe de lo que tú estás criticando. Pero en el fondo, tú estás haciendo lo mismo. Entonces, esa crítica despiadada que yo he sentido contra el Partido de la Liberación Dominicana, yo quiero detener a la gente a que piense, independientemente de que el PLD haya sido el partido anterior, él no inventó esa política de la corrupción, él la encontró y lo que hizo fue aprovecharla y divulgarla. En función de eso, no es una cuestión de concentrarnos en sancionar a los PLDistas, no. Es ver el fondo que permitió, por la falta de orientación, de transparencia, de fiscalización, que se perdurara tanto en el camino objetivo de sacar ventaja personal de la gestión política. Esa acción no es una defensa del PLD, es una defensa de la transparencia con la que tenemos que actuar ahora, con la honradez con la que debemos ver esta cuestión. Por eso, no me maldigan a los PLDistas.
Y eso permitirá que pueda ser compatible el proceso que busca responsabilidades en la práctica repudiada de la corrupción, que va a llevar, oye, más allá del gobierno anterior, porque yo creo que si hay una indagatoria judicial no puede quedarse sobre los últimos, tiene que ir al fondo, o establecer normas que a los que actualmente están ejerciendo la función los controlen, y que en la medida en que no la respeten, pero que sean supervisados, se les pida cuenta. Es una acción global contra una práctica que tenía institucionalizada una conducta que ahora nadie puede ocultar ni defender. Sea pues la batalla contra la corrupción una acción equilibrada, no que la concentremos en ser solo un bastión de repudio, de persecución y de condena contra los últimos para aniquilar al PLD, como si ese virus que a ellos lo lleva a esta situación difícil no hubiese estado inoculado en nosotros ayer y estar inoculado en nosotros hoy. Estamos hablando contra un mal heredado presente en toda la estructura política funcional. Y ese mal heredado que es la corrupción ha creado hábitos, prácticas encubiertas, justificación, complicidades inmensas, no solo con los políticos, con el sector empresarial, hasta con los sectores religiosos. Porque en el fondo parecía natural que para eso era la política. ¿Cómo saneamos la política? No es solo repudiando al último, o sancionando al último, o destripando al último. Es yendo a la raíz, al ejercicio de la práctica política, es pidiéndole a los que llegaron ahora que no pueden equivocarse, que no es verdad que la justicia y la denuncia es para los que no están en el poder, es también para los que ejercitan ahora la autoridad. Y en ese sentido, nadie puede verse exento de las consecuencias de la crítica a la corrupción que está en marcha. Y más allá incluso del ejercicio de la autoridad en la propia sociedad dominicana, hay muchas prácticas indefendibles que a la luz de esta crítica a la corrupción van a obligar a ser cuestionadas y dejadas de lado. Estamos tratando de ver cómo un comportamiento histórico global de la sociedad se detiene, se modifica, se transforma, y dejemos atrás para el recuerdo estas cosas criticables, inmensamente repudiables de la corrupción. Sea pues la batalla contra la corrupción un esfuerzo que veamos más allá del interés nuestro, que usarlo para acabar con un competidor que ya no está en el poder. Es verdad que es fácil acabar con el PLD y echarle encima toda la responsabilidad por la corrupción. Es fácil. Hay demasiado rastro, hay demasiada evidencia y va a haber demasiados PLDistas sometidos a juicios. Pero el problema va más allá de la responsabilidad del PLD. Yo insisto, el PLD es una muestra para que el poder que ahora se ejerce lo tenga claro, lo use como una alerta, y las cosas que critica no crea que la puede doblegar y acondicionar para usted sacar lo mismo. Es verdad que en el Congreso, que es la matriz, hay prácticas que no pueden defenderse, hoy no se ven como corruptas, pero los privilegios que el Congreso ha establecido para sí mismo son repudiables, son condenables. El hecho de que no sea un salario puro y simple, sino mecanismos para crearle una asistencia para la madre, para cualquier acontecimiento, para un barrilito, son vagabunderías que hay que barrerla. Y aunque eso no sea hoy una vergüenza, porque todavía no ha alcanzado el nivel de repudio para que la gente lo vea como ve la situación de usted sobrevalorar una obra o pagar una cantidad que no recibe para usted quedarse con el dinero de cosas que compra. Todas esas cosas juntas, vamos a verlas
independientemente del partido. Y aunque el PLD está obligado, así como yo estoy llamando a que no quieran centralizarlo en la corrupción, el PLD está llamado a hacer su propia evaluación, a rendir cuenta, a tratar de explicarse frente a sí mismo cómo se dejó arrastrar por esa herencia, cómo tiene que poner una raya que lo separe de esa práctica de ayer, cómo no puede usar la persecución judicial como si fuese un problema de predeterminar, organizar una acusación para desacreditarlo. No. El PLD debe cooperar con el esclarecimiento de esa conducta. Así como yo estoy pidiendo que no le echemos encima todo el odio que se genera aprovecharse de las acusaciones de un PLDista, yo le estoy diciendo al PLD que ellos no pueden, en nombre de esta situación, creer que están obligados a defenderse. Su mejor defensa es que se atrevan a tener la determinación y la transparencia de decir, nosotros cooperamos con el esclarecimiento de una práctica que hay que liquidarla. Esta es una obligación de todos, no de algunos. Y en ese orden, esperando que efectivamente la corrupción no transforme, que permita que se pueda modificar la política, que el ejercicio y la práctica del poder sea transparente, sin que nadie pueda sustraerse al hecho cierto de que este era un mal general. El Partido Revolucionario Moderno, fresquecito, sin tener un año, ya tiene personas sometidas por prácticas que corresponden a la corrupción. Y yo quiero que los otros que aún no están sometidos, pero que dentro del partido y del gobierno están pensando en lo mismo, pero cuidándose, buscando una manera de sacar el cuerpo al rastro y a la prueba, pero haciendo lo mismo, honradamente. La lucha contra la corrupción nos obliga a tratar de lograr la comprensión de que es contra una vaina que viene desde el origen de la independencia nuestra, que no puede seguir, y que aunque usted la aproveche contra una víctima, sepa que en su alrededor y en sus filas hay gente que entiende que eso es un instrumento de la política, el criticar a los otros, pero que él puede seguir haciendo lo mismo y buscar la manera de ser menos escandaloso, adecuándose entonces a sacar beneficio, dejando los menores rastros. Esas cosas hay que vencerlas. Sea pues de verdad la batalla contra la corrupción un ejercicio para modificar la esencia de la política, para hacerla transparente, para que en nombre de esa esencia de la transparencia de la política no se imponga el compromiso partidario de que estos son mis compañeros y yo, si no lo ataco, debo callarme y que debo ponerle la mano para protegerlo. No, hay que crear una conciencia intransigente contra cualquier forma de degradación de la política, convirtiéndola en una cuestión de interés personal. Eso es lo que uno quisiera ver con la lucha contra la corrupción.